Ya empezó a grabar. Ok, perfecto. Hola a todas y todos, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Les saluda aquí su camarada Quique Díaz, feliz de poder compartir en esta sesión número 4 de lectura de papers. Se me está muriendo la otra compu. Bueno, está bien. Déjenme ver si antes de empezar les apareció de pura casualidad que ya está grabando, solo para asegurarme que ya estamos en eso. Sí, ya está grabando, ¿verdad? Perfecto. Buenísimo. Bien, entonces, para no perder mucho tiempo, esta sesión la voy a tratar de llevar en más o menos una hora. Es decir, que esperamos terminar como a las 7:50, un poquito antes de las 8 o a las 8 más tardar. Como en todas las sesiones, tenemos una breve introducción y hablamos un poquito de la dinámica social y los objetivos de la sesión también. Entonces, bueno, brevemente me presento, digo, y camaradas y cercanos y coworkers, colaboradores de este grupo de estudio, me pueden llamar Quique. Soy colaborador de DBF, Machine Learning Engineer, también en DBF, que hace 10 años empezamos un Coding Bootcamp, básicamente aquí en América Latina. Y actualmente estoy trabajando en Codeflux.ai, que no es otra cosa más que un Duolingo enfocado a la ingeniería de inteligencia artificial, es decir, una plataforma para la generación Z, enfocado en ofrecer 15, 20 minutos de contenido muy fácil de digerir sobre conceptos complejos de inteligencia artificial, machine learning, con el objetivo de que todos y todas podamos tener acceso a este tipo de conocimiento. Además, bueno, en mi tiempo libre, parte de lo que me gusta hacer, como justo el día de hoy, a las 6:30, es coliderar y ser organizador del Google Developer Group. En este caso, este es el GDG Ciudad de México, así como ser parte del comité organizador del grupo de usuarios de TensorFlow. Para aquellos que no tienen mucho conocimiento sobre bibliotecas de código open source, enfocados en Machine Learning, TensorFlow es una gran herramienta liberada por Google con el objetivo de poder ofrecer herramientas abiertas, de código abierto, basadas en Python, para poder construir frameworks, o bueno, para construir más bien soluciones de aprendizaje automático. Y bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Codito versus Máquina, en Twitter, X, Facebook, Instagram, LinkedIn. Y bueno, si habría que mencionar algo brevemente sobre mi experiencia profesional y mi trayectoria como sensei, facilitador de conocimiento, tengo ya un rato, en 2012 más o menos, hace ya 13 años, que fundé con algunos amigos lo que empezó primero como un meetup de programadores y programadoras Android, y eventualmente se transformó en el Google Developer Group Android Titlán. En su tiempo fue el meetup más grande y más activo de todo el mundo de programadores Android que hablaban español. Eso, obviamente, pues, por el impacto y las contribuciones a la comunidad y el trabajo que hicimos, nos acercó a ofrecer consultoría para empresas como Google, Motorola, Grupo Expansión, que es un grupo de medios digitales y físicos, una revista básicamente muy popular aquí en México de negocios. Y afortunadamente en el 2019, más o menos, tuvimos en DBF, en mi trabajo en ese momento, la fortuna de participar en un programa de aceleración enfocado en aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Se llama Google Accelerator. Y justo a través de ese proceso empecé de manera autodidacta a estudiar sobre agentes inteligentes, sobre reinforcement learning, sobre aprendizaje profundo, etcétera, hasta que ya en 2021 tuve la fortuna de participar en un diplomado, en un programa certificado de la Universidad de Stanford, donde tuve chance de estudiar 5 diferentes materias, cada una de 200 horas más o menos de contenido. Y mi último gran, digamos, proyecto, gran esfuerzo que hice dentro de DBF antes de salir fue, junto con mis socios, participar en Techstars, que es un programa de aceleración basado en la ciudad de Nueva York. Hay varios, pero este en el que participamos fue en la ciudad de Nueva York, con el objetivo de tratar de construir el bootcamp de programación que habíamos construido hace 10 años en América Latina, pero tratar de escalarlo hacia Nueva York, donde, para darles un poquito de contexto numérico,
hay 4 veces más capacidad de compra de los latinos en Estados Unidos que todo el PIB de México, ¿no? Entonces, pues esa fue un poco la intención de lanzar este programa. Y bueno, hablando ya específicamente de cómo se ve el resto de las sesiones hasta la número 6, así es como vamos a estar distribuyendo el contenido de este grupo de estudio. Afortunadamente no hemos tenido que cancelar ninguna de estas sesiones, a diferencia de, bueno, el AI Study Jam y también del grupo de lectura, perdón, el grupo de matemáticas para Machine Learning, que desafortunadamente hemos cancelado 2 para cada caso. Esperamos justo el próximo jueves recuperar las sesiones del AI Study Jam, y el día de mañana tenemos la recuperación de las 2 clases que tenemos pendientes del programa de matemáticas para Machine Learning con nuestro sensei Giovanni Cepeda. Sin embargo, bueno, el contenido que tenemos preparado para todas y todos ustedes es, de hecho, la próxima iteración va a haber un pequeño refactor. Seguramente el paper de Short Term Memory va a estar antes de este que estamos viendo el día de hoy, porque si bien es cierto, tiene mucho valor contextual que hayamos estudiado el paper de Jan LeCun las sesiones pasadas. Es muy importante también revisar el de Long Short Term Memory, porque este paper, el que estamos revisando hoy, tiene, digamos, ciertas mejoras y es un poquito más nuevo. Este se lanzó en el 2017, a pesar de las revisiones que se han hecho 6 revisiones. Y creemos que, bueno, el paper de Long Short Term Memory va a ser muy importante revisarlo el día 10 de abril, es decir, el próximo viernes a la misma hora, de 6:30 a 7:30. Si no es que, bueno, cancelamos como ha pasado con los otros grupos de estudio, ¿no? Pero bueno, la parte divertida es que ya teniendo muy claro Long Short Term Memory, modelos de atención o el modelo de Transformers, que es lo que vamos a ver ahora, y también obviamente las redes neuronales convolucionales de Jan LeCun, va a ser muy fácil para nosotros hacer un deep dive sobre el paper que tenemos para el 17 de abril, que es este de nuestros amigos de DeepMind, ¿no? Que básicamente lo que hicieron fue poner a agentes inteligentes por medio de una serie de políticas o policies en inglés, a que aprendieran a jugar Atari. Y la técnica que ellos utilizaron se llama Deep Reinforcement Learning, es decir, le aplicaron redes neuronales a una serie de políticas o una serie de inputs que le hacen en lenguaje natural. Construye redes neuronales con una arquitectura. Bueno, más bien, la arquitectura de redes neuronales permite transmutar este texto plano, el texto en lenguaje natural, en una serie de diferentes políticas, y va a partir de ahí construyendo sapiencia, este agente inteligente, hasta hacerlo mucho mejor. Por ejemplo, jugar Atari mucho mejor que yo, ¿no? Y que muchos humanos. Entonces, va a ser muy divertido, y el que tenemos para el 24 de abril, ya cerrando el mes, es este que se llama redes adversariales generativas, que es parte de esta nueva tendencia del Generative AI, ¿no? Entonces, también avisos parroquiales para mantenernos en el loop y que todos estemos en el mismo canal. Recuerden que el día miércoles de la próxima semana tenemos el meetup presencial en las oficinas de Globant, que están en Insurgentes Sur, casi esquina con Eje 6, si no me equivoco. La verdad, nos encantaría poder verlos allá. Vamos a tener un poco de comida, mucha banda nerd va a estar participando, y de hecho justo hoy mandamos el primer corte de la lista de asistentes. Entonces nos va a dar mucho gusto poder recibirlos en esta ocasión. El grupo de estudio va a seguir. De hecho, la idea de que sea miércoles, jueves, viernes y sábado es poder llenarnos de contenido, pero híbrido, ¿cierto? Es decir, el miércoles es en persona. Nos vemos ahí en las oficinas de Globant, en el piso 13, que por cierto hay maquinitas y hay un montón de facilidades, y además también vamos a tener la oportunidad de, si les interesa, pues recibir información de qué ofertas de empleo hay dentro de la empresa Globant. Y también el día jueves, pues vamos a retomar las 2 clases que tenemos perdidas del AI Study Jam. El viernes otra vez sesión de grupo de estudio de papers, y el sábado vamos a tener ahora sí la clase normal de matemáticas para Machine Learning. Recordarles, también tenemos otro patrocinador. Bueno, ya no es nuevo, ya lo hemos platicado varios días.
Google también está facilitando, nos está ayudando a participar y a organizar este tipo de actividades. Para esta sesión va a ser una semana antes de Google I.O. Google I.O. es, si no me equivoco, 20-21 de mayo. Entonces, va a ser como por el del 12 al 16, algo así. Entonces, igual vamos a confirmar bien el detalle fino de cuándo, qué, cómo, por qué. Y obviamente, pues el registro para que se suscriban. Y también algo muy importante, esta presentación, de hecho ya la tienen aquí en el chat, tiene esta particularidad de que si le pican aquí en donde dice aplica aquí, si tienen una startup, una empresa de base tecnológica con sede en Ciudad de México, pueden participar de créditos de $2,500, $25,000 o hasta $250,000 en créditos en la nube, incluido también entrenamiento. Sobre todo, pues pensando en que seguramente entre la comunidad de los que nos están escuchando, de los que nos van a de manera síncrona, seguramente pueden estar interesados en aprovechar estas facilidades y este programa de Google for Startups, el cual es nuestro patrón. Entonces, hablando de ya los aspectos logísticos de este tipo de actividades, esto lo digo todas las sesiones, pero es muy importante constantemente recordarlo, porque puede que algunos o algunas no participen en todas las sesiones, entonces por eso es que me doy a la tarea de platicarlo y de tenerlo muy presente cada vez. La idea fundamental es seguir este paradigma de salón de clases invertido. ¿Qué significa esto? Que en un principio, o lo que primero tenemos que hacer, todos los fines de semana, esta semana pasada les mandé, creo que hasta el lunes, el correo electrónico con los temas que íbamos a ver para estas sesiones. Pero la idea es que hacia el final de la semana, dígase sábado o domingo, reciban correo electrónico con el contenido que vamos a ver. Durante la semana le dediquen un par de horas, hasta 4, sería como el máximo tiempo que vamos a estar revisando este tipo de contenido. Y el objetivo de estas sesiones es nada más darle visibilidad, darle un poco de luz a componentes de aprendizaje importantes. Entonces, pues la idea es que tengamos un proceso híbrido, se le llama salón de clases invertido, porque en vez de venir acá nada más a consumir contenido, en teoría ya todos revisamos el material y aquí venimos a poder tocar detalle fino sobre el paper, en este caso particular, ¿no? Además, pues bueno, como saben, esto es un espacio seguro, todos podemos abrir nuestro micrófono y hacer una pregunta directa, contribuir, tener espacios donde pueden tener alguna duda y ser respondente. E incluso nos ha pasado, por ejemplo, con la primera sesión del AI Study Jam, que tenía algunos errores nuestro código en Python y de manera colaborativa entre todos vimos cómo resolver, ¿no? Entonces, un poco esto es lo que se espera, que tengamos este tipo de discusiones técnicas, no técnicas, filosóficas, tal vez de carrera profesional, etcétera. Y como lo mencioné, antes de la grabación siempre tenemos un espacio para hacer check-in, tocar base de manera regular, saber en qué van, cómo les podemos servir y pues básicamente así es como empezamos cada sesión, ¿no? Entonces, como es un salón de clases invertido, pues partimos del Q&A, preguntamos, abrimos un espacio donde pueden preguntar, ya sean aspectos logísticos, pueden ser acerca del próximo evento que tenemos en Globant el 9 de abril, puede ser sobre el paper. Si no hay ninguna pregunta, entonces podemos continuar. Y recuerden también, una vez que empecemos con el contenido, pueden seguir preguntando. Es un espacio seguro y abierto para todos y todas, ¿vale? Voy a dejar unos segundos para ver si hay alguna inquietud. Puede ser por texto o puede ser también por voz. Pueden abrir su micrófono y también podemos responder por ahí. Súper. Pues parece que todo fino. Entonces, para empezar, les mandamos a partir de ahora los recursos para la sesión del día de hoy. Este es el deep dive que compartimos todas las semanas en NotebookML. Es decir, si le aplican a esta liga, viene, creo que son 6 minutos de la lectura sintetizada utilizando esta plataforma que se llama NotebookLM. Y bueno, está divertido. Esta vez me volvió a pasar que el output de Gemini que trae NotebookLM me regresó muchas voces de vatos.
y diferentes durante todos los 6 minutos. Entonces tengo que seguir reafinando mi prompt para que eventualmente solamente hayan 2 voces iguales y pueda sentirse como una conversación, ¿no? Sin embargo, bueno, algo muy valioso de este tipo de plataformas es que no solamente pueden escuchar, obviamente, el deep dive, un podcast de 6 minutos del paper, sino que también pueden hacerle preguntas directamente. Y eso es muy valioso. Si llegaran a tener problemas con esta URL, avísenme. Vemos ahí cómo podemos resolver. Hace un par de semanas tuvimos inquietudes porque no se estaba pudiendo abrir. Y si definitivamente seguimos con ese asunto, con ese problemita. Ah, buenísimo, amigo Pablo. Gracias por anotar tus apuntes. Los voy a volver a guardar. La vez pasada los actualicé la presentación y subí tus apuntes. Entonces, qué bueno que los vuelves a compartir, hermano. Los voy a poner aquí por Keep, sobre todo para que pueda yo tener acceso a la URL y la suba desde bueno, en el tablero de GG, y en algún momento en esta actitud y esta prueba seguramente vamos a poder también compartirlo a las oficinas centrales de Google. Ah, buenísimo. Órale, está buenísimo, amigo. Súper, está chidísima como que tu newspaper. Genial. Entonces, bueno, vamos a seguir. Esta es una sesión muy breve. Para efectos de eficiencia, recorté un par de notas que quería agregar a esta conversación. Por ejemplo, trabajo futuro. Esto más bien lo puedo llevar a nivel conversacional. Y también había una sección acerca de las redes neurales recurrentes versus modelos de transformer que tuve que cortar. Tal vez en la presentación sí lo pongo, solamente para que la próxima iteración lo podamos tener en cuenta. Y también creo que por esta ocasión vamos a tratar de ser muy eficientes con el tiempo y tratar, sobre todo por el tamaño del paper, pues de ser lo más explícitos posible. En términos de las figuras, como pudieron observar, realmente no son muchas en contraste con, por ejemplo, el paper pasado, ¿no? Que realmente estaba mucho más denso en información. Y bueno, así es más o menos cómo se ve la sesión. Para empezar, la sesión pasada también teníamos una plataforma de código y una serie de libretas para jugar con estos ejercicios. Y aquí también, en este caso, esto es una libreta de un ex youtuber, no un influencer de YouTube, sino más bien un ingeniero de software, particularmente un ingeniero de aprendizaje automático que trabajó varios años en YouTube y que eventualmente construyó su propio libro. Si lo quieren en PDF, con mucho gusto se los puedo compartir. La versión 2, digamos que la edición 2, que les mando, la URL que están viendo ahora, es la edición número 3, y algo muy valioso que tiene es que pueden picarle aquí en este botón y van a poder importar hacia Google Code el recurso que estamos justo analizando ahora, ¿no? De hecho, miren, se ve bastante decente. Y la razón, bueno, creo que todavía no les muestra, ya les muestro. La razón por la cual compartiendo este recurso es porque desde acá estamos viendo varios de las diferentes referencias a las cuales hacemos uso durante la presentación. Por ejemplo, hablábamos en la sesión pasada sobre redes neurales recurrentes. Vean cómo aquí tenemos un ejemplo de cómo con redes neurales recurrentes entrenamos una red neuronal para que pueda simular que estamos hablando o que está produciendo contenido como lo haría Shakespeare, ¿no? Obviamente para eso, pues el dataset, como pueden ver ahí, es un dataset que contiene todas las o muchas de las obras literarias de Shakespeare, de William Shakespeare, de manera que pudiera, a partir de ahí, la técnica se llama transferencia de estilo, y que además puede ser de mucha utilidad para poder implementar nuevas soluciones, ¿no? con datasets de entrenamiento que puedan ser útiles. Me parece muy interesante porque justo más hacia adelante, bueno, aquí vienen varios ejemplos de redes neurales recurrentes, pero miren, aquí también tenemos una tabla de contenidos, vienen secciones de análisis de sentimientos,
atenciones de mecanismos de atención, y aquí viene la arquitectura de Transformer, de la cual vamos a hablar hoy, ¿no? Justo aquí viene Attention is all you need, Transformer Architecture, y tenemos código en Python para poder poner en práctica nuestros ejercicios, o por lo menos lo que viene aquí en el paper, ¿no? Viene aquí, por ejemplo, estos dos senoidales representan básicamente los dos mecanismos de atención de los cuales vamos a estar discutiendo ahora mismo. Y bueno, les sugiero y les invito a que le den visada, está muy interesante el paper. Entonces, bueno, vamos a hablar primero, una breve introducción. Vamos a explicar brevemente cuál es el contexto o, digamos, el conocimiento anterior de por qué es importante este paper a nivel contextual, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos en esta presentación es que, justo como mencionamos anteriormente el ejemplo de Shakespeare, el dominio de las RNNs, que vimos también con Yal LeCun en la sesión pasada, especialmente esta nueva técnica que de hecho no hemos revisado, pero que se llama Long Short Term Memory, es una arquitectura para poder facilitar el proceso de procesamiento, y las GRUs, que también es la única diferencia que hay entre una y otra es que es exactamente la misma arquitectura de red neuronal, pero las GRUs tienen un gate, una salida. Y pues lo que trata de explicar esta parte de la presentación es que, digamos que los reyes, los que estaban construyendo el estado del arte para esto del 2017, eran las redes más profundas de Long Short Term Memory y las GRUs, ¿no? Y sobre todo porque eran muy populares para el modelado de secuencias y tareas de transducción, es decir, poder tener un input, por ejemplo, francés, una expresión en francés, obviamente usar estas redes neuronales o esta arquitectura y responder en cualquier otra solución, por ejemplo, en alemán, ¿no? Entonces, algo muy interesante de estas LSTMs y GRUs es que en el 2016-2015, todavía mucho de las herramientas de Machine Translation de Google Translate estaban basadas en estas tecnologías, hasta que Google en el 2017 lanza este paper y pues cambia todo. No solamente porque Google implementó estas arquitecturas dentro de sus productos, sino porque este paper es de mucho valor a nivel histórico, porque gracias a este paper se construyó ChatGPT, especialmente la versión for Omni, la que tiene también bueno, creo que todas las versiones tienen su propia especificación técnica, pero particularmente el predecesor de lo que vemos hoy con las versiones más poderosas de los diferentes agentes inteligentes de Generative AI con voz y con texto, como Gemini, como Claude Sonnet, como ChatGPT for Omni o 4.5, parten de esta arquitectura. Y bueno, tenemos otro bullet que habla sobre las limitaciones de estos modelos recurrentes, es decir, no todas la arquitectura no era perfecta, la Long Short Term Memory no era perfecta. En particular requería mucho tiempo, muchas horas de entrenamiento, dígase días de poder de cómputo y de mucho poder de cómputo para poder tener una buena precisión. Y eso es lo que trae a la mesa este paper, ¿no? Poder tener una arquitectura que por su diseño tiene una serie de características que hace que, por ejemplo, en la sección de entrenamiento podemos ver que toma, creo que hasta 4 días poder tener una muy buena precisión con un dataset muy bien arquitecturado para poder hacer tareas de Machine Translation. De hecho, también el modelo de Transformers tiene otra forma coloquial de llamarse y se le llama Neural Machine Translation, es decir, traducción de máquina con redes neuronales, ¿no? Y bueno, ya continuando con la introducción, lo que tenemos que compartir acá es que los mecanismos de atención, como una parte integral de los modelos de secuencia, permitiendo el modelado de dependencias sin importar su distancia. ¿Esto qué quiere decir? Que el paper que estamos revisando, lo que trae a la mesa es tener un metamecanismo de atención, un mecanismo de análisis sintáctico, semántico de
el texto que se está ingestando, con el objetivo de poder tener una especie de memoria de corto plazo que facilita la comprensión del texto tal cual que se está usando. ¿Esto por qué es importante? Porque, como mencionamos, las GRUs y las Long Short Term Memories típicamente tenían un punto débil, y es que, si bien es cierto, requerían mucho tiempo para entrenarse, solían ser precisos, muy precisos, pero a veces el tiempo de respuesta, el inference time, que es lo que típicamente le llamamos a qué tan rápido puede predecir una oración, tomaba mucho tiempo porque la ventana de contexto era muy grande. Cuando hoy en día, por ejemplo, ChatGPT, como han podido notar, o Gemini, utiliza este modelo de transformers porque hay otro mecanismo que está supervisando, es decir, podríamos pensar que hay como dos entidades de supervisión y de contextualización de la ventana de componentes informacionales dentro de nuestra red neuronal. Vamos a ver, de hecho, un poquito más adelante cómo está construido y dónde es que se encuentran estos mecanismos de atención encima de nuestras redes neuronales, pero en esencia, el que trae a la mesa nuestro paper, el paper de Transformers, justo tiene esta particularidad, que tiene una arquitectura que, por definición, nos permite hacer una generalización del contexto y nos permite tener una ventana de conocimiento, lo que le llamamos tokens de contexto, cuando estamos hablando de ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también componentes más, antes de empezar con los antecedentes. Lo valioso del artículo, justo lo que decíamos, es este modelo de Transformers, esta nueva arquitectura basada únicamente en mecanismos de atención, lo que justo mencioné brevemente, donde nos permite eliminar por completo lo que llamamos capas de recurrencia, ¿no? O convoluciones, que también llegamos a ver las sesiones pasadas, ¿no? Las redes neuronales recurrentes o redes convolucionales, ¿no? Entonces, es muy interesante eso. Es muy interesante eso porque nos permite tener menos overhead en términos de cómputo, en términos de espacio, y al final del día, pues resulta de mucha utilidad para poder operar, e incluso pues hoy podemos ver que plataformas como GPT-4 tienen esta ventaja, no requerir muchos segundos de respuesta o de procesamiento, porque ya trae una ventana de contexto mucho más optimizada comparada con las redes neuronales como las LSTMs, ¿no? Y bueno, el último bullet para la introducción valioso aquí es sobre los beneficios clave mostrados en el artículo, es decir, la traducción, la probabilidad de poder tener una traducción eficiente se incrementó, rompió récords en ese momento, con mucho menos espacio y menos memoria requerida, digamos. También otro componente importante es que los procesadores de los GPUs que se utilizaba son más pequeños, o son los que se utilizó para poder entrenar DeepSeek, que son ya pues modelos un poquito antiguos, tienen por lo menos 8 años, ¿no? De que se mandaron a construir, que se utilizaron, y desde que eran componentes, ¿cómo decirlo? Punta de lanza, digamos. Tiene mayor paralelización. ¿Esto qué significa? Que nuestra arquitectura de red neuronal nos permite tener diferentes procesos corriendo de manera concurrente, porque a nivel matemático la manera en la que resuelven el problema es una simple multiplicación de matrices de 3 diferentes vectores de conocimiento, y obviamente el tiempo de entrenamiento es significativamente mucho menor. Ahora vamos a hablar brevemente sobre los antecedentes. Por cierto, esta presentación contiene muy pocas diferencias de la sesión pasada, que teníamos varios ejemplos, incluso de libros y de algunas otras lecturas. Prometo que para cuando subamos la presentación, vamos a nutrir nuestro paper con los resúmenes de Pablo, y también encontré algunos recursos que también me parece que son muy útiles para no nada más quedarnos con el texto, con lo que yo les esté contando, ¿no? Entonces, muy importante mencionar dentro de la sección de antecedentes, también existe a nivel arquitectónico del modelo de Transformers, tenemos varios componentes, entre ellos este decoder
bueno, encoder, decoder, que es una metodología para poder reducir el tiempo de inferencia. Y prevalece, es decir, ha sido un componente que se ha ido utilizando constantemente en los últimos años, antes del 2017, y prevalecen los modelos de transducción de secuencias. Hay otra manera de expresar transducción de secuencias, se llama sequence encoding, ¿no? O sea, para darles contexto, todos los algoritmos, todas las arquitecturas modernas, incluyendo los transformers, ya estaban utilizando como herramienta importantísima el sequence encoder. El sequence encoder, la manera en la que podemos, digamos, transformar valores de entrada y salida, era a través de esta arquitectura o de esta metodología que se llama encoder o e-decoders, ¿no? Ahorita vemos exactamente a qué se refiere y vemos un poquito un gráfico para poder expresar cómo es que opera o cómo es que uno ingesta información. Por ejemplo, en francés, podemos tratar de generar inferencias sobre lo que se está ingestando, obviamente con un dataset entrenado lo suficientemente robusto para poder eventualmente ofrecer una respuesta y como consecuencia, pues, te da un resultado, por ejemplo, hablando en inglés, ¿no? O en cualquier otro lenguaje. De hecho, eso es justo lo que está valioso. Pero las pruebas de entrenamiento que se utilizó justo es y de alemán a inglés. Me imagino que es obviamente por los datasets que tenían disponibles en ese momento. A nivel contextual no me puse a revisar porque específicamente se practicó, se lanzó este paper basado en New Translation, porque fácilmente pudo haber sido simplemente generación de contenido como vimos en el ejemplo de las notebooks, ¿no? Cómo transformas, por ejemplo, un texto con transferencia de estilo hacia algo de shakespeariano, ¿cierto? Entonces, bueno, el segundo bullet, y según yo, básicamente esto es lo que tenemos, refuerzos para reducir la computación secuencial utilizando redes neuronales convolucionales de modelos y vienen varias arquitecturas. Estas seguramente las pueden buscar en Google, si no deben de estar en el libro de Auriel Guerón, en el GitHub que les compartí, ¿no? En el repo de GitHub que les compartí. Pero pues son diferentes nombres, no necesitamos tener mucho conocimiento de ellas, aunque obviamente en el paper vienen las referencias y pueden acceder a cada una de las implementaciones técnicas, ¿va? Déjenme ver si hay un mensajito. Alguien manda un mensaje por acá. No, más bien es mi amigo Pablo. Y Bytnet y CompS2S, ¿no? Aquí CompS2S, recuerden que pues los nombres, por ejemplo, en este caso es una red neuronal convolucional de secuencia a secuencia. Lo que estamos tratando de hacer es inferir qué es lo que se está tratando de expresar en lenguaje natural y poder llegar a una hipótesis de calidad de valor informacional sobre el resultado que se está computando, ¿no? Y Bytnet también, esa sí viene, si no me equivoco, en el libro de Auriel Guerón. Si pueden y si también les interesa, se los puedo compartir para que revisen las diferentes soluciones. Bytnet está también la NetSeeker que vimos la semana pasada, o AlexNet, ¿no? Que todas estas son básicamente arquitecturas y propuestas de redes neuronales que tienen el objetivo de facilitar un proceso en particular utilizando cualquiera de las dos técnicas, redes neuronales convolucionales o también redes neuronales recurrentes, ¿no? Entonces, lo que tratamos de explicar acá es que el problema de todas estas redes es que requieren mucho poder de entrenamiento. Y también cuando se lanzaban eran de propósito específico, es decir, dependía del dataset, era lo que atacaba bien, pero cuando queríamos hacer ingesta de nueva información, normalmente el tiempo de respuesta era mucho más lento. No estaban enfocados no eran de propósito general, no estaban construidos para poder atender diferentes respuestas, ¿no? Y también otro tema importante es que en términos de cómo se arquitecturó este tipo de soluciones, conforme la ventana de contexto iba creciendo, era más difícil para estas redes neuronales poder hacer preguntas sobre, por ejemplo, el principio de la oración. Si, por ejemplo, ingestas un libro completo
y tratábamos de hacer preguntas sobre el primer componente, el primer capítulo. Pues típicamente lo que tenía que hacer esta red neuronal recurrente era ir pasando, digamos, en una secuencia hacia atrás, y pues eso era lo que tomaba básicamente mucho problema. En el podcast de NotebookLM justo hablan de que todas estas arquitecturas tienen una especie como de fila india, ¿no? Es decir, tienen una manera secuencial de operar, y la consulta también tenía ese nivel de secuencialidad que pues hace que el tiempo de respuesta lo hace mucho más lento, ¿no? Y bueno, el último bullet respecto a los antecedentes es que el concepto de autoatención o atención entre secuencias y su uso exitoso en diversas tareas es la parte que trae a la mesa este paper, pero se enfoca en el modelo de Transformer, que es el primero modelo de transducción, o lo que llamamos encoding, ¿no? Transducción se puede traducir al inglés como encoding, que se basa completamente en este arquetipo, en esta implementación. Es decir, nuestro objetivo o el objetivo que se pensó en este paper tiene la única y exclusiva función de, en vez de dependencia secuencial sobre, por ejemplo, el peso del entrenamiento de la red neuronal, lo que se pensó más bien fue agregar un componente que pudiera de alguna manera simplificar y transformar en diferentes tokens todo el texto, de manera que pudiera simplemente, a través de un sistema de llave-valor, responder eficientemente y tomar mucho menos tiempo de respuesta a través de hacer key value pairing, ¿no? A diferencia de los modelos secuenciales que justo mencionamos anteriormente. Entonces, bueno, vámonos a la parte más potencialmente interesante, que es pues la propuesta de valor de este paper, ¿no? Que es exactamente la arquitectura Transformer. Lo podemos ver aquí, pero también podemos fácilmente revisarla en esta pequeña parte del paper, ¿cierto? Aquí viene rápidamente todos los participantes. Chequen que la mayoría de los participantes son 3 diferentes equipos. Como pueden notar, uno es Google Research, el otro es Google Brain, que son para ese entonces 2 diferentes equipos de trabajo. Google Brain lo llevaba Ray Kurzweil junto con Andrew Ng, que es el creador de Coursera. Y Google Research lo llevaba el creador de TensorFlow, que acabo de olvidar su nombre, Jeff Dean, que es el Chief Scientist, uno de los Chief Scientists de Google. Adicional, pues obviamente a Aidan y a Ilya, que en ese momento estaban haciendo su internship, pero Aidan ahora, bueno, en ese entonces estaba estudiando su doctorado en la Universidad de Toronto. Vamos a ver rápidamente el modelo, bueno, la gráfica que estamos justo mostrando en la presentación, porque se alcanza a ver muy pequeñita. Y rápidamente también voy a mostrarles exactamente de qué va. Miren, lo que en esencia tenemos con este pequeño modelo, con esta pequeña arquitectura, es lo que llamamos modelo de Transformer. Por un lado, pueden notar, y está un poquito rara la manera en la que está diseñado, porque típicamente o se escribe de izquierda a derecha en un flujo, o se escribe de arriba hacia abajo, como si estuviéramos haciendo una especie de teoría de grafos, ¿no? Pero esta red, esta arquitectura de redes neuronales, de Transformers, empieza desde el input. Pueden ver que hay, digamos, una pequeña capa que le llamamos embedding del input, un proceso que se llama encoding posicional, y finalmente tenemos una serie de capas diferentemente, de alguna manera anidadas, que son básicamente una arquitectura multicabeza de atención y una para poder estar haciendo feed forward, ¿no? Es decir, el algoritmo de multicabeza nos permite tener 2 componentes de atención y atacar toda la secuencia que le llamamos el input embedding, es decir, el texto a predecir o el texto a traducir. Lo que hacemos es leerlo desde 2 diferentes lugares posicionalmente hablando, ¿no? De manera que una vez que se ejecuta este proceso, tenemos una red residual, que es esta cosita amarilla que dice add and norm, ¿no? Después
se vuelve a ejecutar, pero ahora, bueno, no se ejecuta otra vez, sino más bien después del multihead y la red residual, tenemos una técnica de feed-forward network, que en teoría lo que nos permite es recapitular, si lo quieren ver así, el contenido y guardar en llaves valor ciertos componentes informacionales importantes. Normalmente en el procesamiento de lenguaje natural se le llaman ventanas, es decir, figúrense que hay una operación o una expresión que sea como el gato está sobre la mesa, ¿no? Entonces, el y la A son expresiones que no aportan valor informacional porque se tratan de artículos, ¿no? Y en este caso, gato es el sujeto y mesa también es parte del contexto de la expresión. Entonces, en todo caso, lo que estamos haciendo con esta feed-forward network es transformar el valor de lo que estamos capturando en, digamos, dos llaves valores, que es gato y mesa, y luego la relación que tienen, ¿cierto? Para ello se utilizó, si no me equivoco, un embebido, un embedded que se llama sequence to sequence. Es decir, obviamente no se construyó desde cero esta arquitectura, sino que la manera en la que se están guardando estos llave valor, pues es justo a través de otros algoritmos u otro embebido que se llama particularmente sequence to sequence. Hay, me parece, varios que se mandan a llamar como dependencias, si lo quieren ver como si fuera código fuente, ¿no? Y una vez que ya se ejecuta este primer proceso, ahora vamos a la siguiente capa que está del lado derecho. Y como pueden notar, es muy similar a, digamos, a mi red neuronal que está del lado izquierdo, porque tienes también tu feed-forward network. Para cada vez que se ejecuta un proceso tienes una red residual y aquí tienes una multi-head attention enmascarada. Y esta enmascaramiento, la única intención que tiene es simplemente determinar el final o el inicio de la secuencia y entender su origen secuencial o su razonamiento espaciotemporal en la oración, porque aquí no tenemos una puerta de salida como lo tenemos en las GRUs y en las Long Short Term Memories, que típicamente esta puerta de salida pues es un valor, digamos, podría decirse que es un valor binario para poder simplemente seguir computando valores dentro de una oración y determinar si existe o si ya no existe más información para poder dar por terminado el proceso. Aquí no lo tenemos, entonces tenemos que utilizar otra capa de redes neuronales que le llamamos atención multicabeza enmascarada, ¿vale? Y después de ya más o menos entender este proceso, tenemos también, como lo vimos en las redes neuronales convolucionales que publicó Jan LeCun junto a Joshua Bengio, que vimos la semana pasada, un algoritmo para poder, el primero que aparece aquí es linear, es decir, aplanamos o podemos reducir, digamos, el espacio de búsqueda de esta red neuronal. Y finalmente aplicamos un algoritmo softmax. Para aquellos que tal vez no lo recuerden o que no pudieron participar en la sesión pasada, el algoritmo softmax lo que nos ayuda a hacer es poder encontrar cuál es la probabilidad de respuesta. En el caso de, por ejemplo, el algoritmo de la semana pasada, era el dataset, se llamaban MNIST, y lo que teníamos dentro de nuestro dataset era del 0 al 10. Aquí lo que tenemos es más bien un algoritmo softmax sobre cuáles son las secuencias que más se parecen en términos de proximidad. Pensemos en un mapa tridimensional de diferentes expresiones, ¿no? Entonces, digamos, a través de un cálculo se hace una multiplicación de matrices y a partir de ahí se determina quién es el que toma menos espacio, digamos, en este embebido tridimensional, para poder inferir que se trata de la expresión más cercana a esto. Está un poquito... no sé si pude de alguna u otra ser lo suficientemente claro, pero si no, para eso pues tenemos el texto que presentación, no pasa nada. Viene un poquito mejor explicado que lo que traté de hacer ahora mismo, pero pues quería darme la oportunidad de aprender también yo al compartir con ustedes como lo haría Richard Feynman, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí un poco la descripción breve de cómo es que opera la arquitectura del Transformer. Lo que, como
compartir lo que tenemos en la presentación es que la figura 1, que es la que acabamos de ver, ilustra la arquitectura general con encoders y decoders apilados, ¿no? O sea, tenemos un proceso de encoder y uno de decoder, y explicamos brevemente qué es el codificador, el encoder. Y lo que tenemos acá es que se compone de una pila de 6 capas idénticas. El modelo base, el artículo de este paper utiliza 6. Cada capa tiene 2 subcapas, un mecanismo de autoatención multicabeza y una red neuronal feed-forward totalmente conectada y posicionalmente independiente. Cuando hablamos de que está totalmente conectada, recordemos que lo que trata de expresar es que estamos tratando a partir de ahí de computar probabilidades, ¿no? Así como en el algoritmo MNIST, que en la feed-forward network lo que queríamos era ver a través de cálculo matriz, no es cierto, cálculo de probabilidades, encontrar a qué se parecía más un input dado, y aquí es exactamente lo mismo. La única diferencia es que en vez de simplemente tener un espacio de búsqueda de 10 elementos, pues aquí tienes un espacio de búsqueda, creo que el dataset era como de 34 millones de diferentes expresiones. Y lo importante es que la parte valiosa es que estamos utilizando simples operaciones de álgebra lineal, cálculo matricial, para poder inferir dónde es que se encuentra dimensionalmente, en 3 dimensiones, lo más cercano a la expresión que estamos ingestando a lo que aparece en nuestro dataset, ¿no? Y dentro del codificador, porque tenemos el codificador y el mecanismo de atención, ¿no? Entonces, el codificador también contiene, bueno, dentro de de esta presentación queremos compartir que es importante mencionar que hay un uso de conexiones residuales y normalización de capas alrededor de cada subcapa. Es decir, lo que vemos ahí en add and norm son justo las redes residuales, ¿no? Y la dimensionalidad de todas las subcapas y capas del embedding. Cuando hablamos de un embebido, estamos hablando de un mapa tridimensional de ciertas características. Por ejemplo, aquí déjenme ver si... para darles una idea de qué es exactamente, ¿no? O a qué me refiero cuando hablamos de un embebido. Por ejemplo, acá, este es un embedding, particularmente... Está bueno, déjenme ver si lo podemos abrir. Sí, somos humanos. Bueno, aquí son diferentes técnicas, pero lo que podemos ver son representaciones tridimensionales de las diferentes... En el caso, como estamos ahorita tratando de ver el embedding de MNIST, son las diferentes representaciones de valores numéricos del 0 al 9, ¿cierto? Entonces, este embedding lo que nos permite tratar de entender es cómo está dimensionalmente hablando elementos que puedan parecerse unos a otros. Por ejemplo, el RKHS tiene muy marcadas las diferentes vectores, digamos, o áreas tridimensionales de los diferentes objetos que estamos tratando de ubicar, ¿no? Entonces, básicamente, justo a esto me refería con un embedding, en este caso particular, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el modelo base tiene un tamaño, una dimensionalidad de 502 elementos. No, realmente no es mucho. Ahora, hablemos del decodificador. El codificador y el decodificador tienen esta misma arquitectura, es decir, tal cual podemos copiar el código Python de los dos componentes, porque es exactamente lo mismo. Se compone de una pila de 6 capas idénticas en el modelo base, y las 3 subcapas es el modelo de autoatención, que es de tipo multicabeza, es decir, tiene 2 diferentes unidades procesadoras de información para poder discernir, ¿no? Para poder también no cometer sesgos en la manera en la que está haciendo esta búsqueda de información. Atención multicabeza sobre la salida del codificador y una red neuronal feed-forward conectada. El decodificador también tiene conexiones residuales y normalización de capas, y el enmascaramiento de la subcapa de autoatención del decodificador también existe para evitar atender a posiciones posteriores, preservando la propiedad autoregresiva.
lo que les decía justo de este componente de acá, ¿no? Que al final, este FitWolf, no, perdón, el Max Multi-Head justo nos permite reconocer el principio de cómo está estructurada una expresión en lenguaje natural. Porque desafortunadamente cuando hablamos de lenguaje natural, sí hay aquí sí existe este tema de que el orden de los factores sí altera el producto, ¿no? No es lo mismo decir, por ejemplo, el mismo caso de el gato está sobre la mesa, que decir la mesa está sobre el gato. Me preocuparía si la mesa está sobre el gato. Sobre todo por la salud y la integridad del animalito, ¿cierto? Y espero que ustedes también. Y bueno, finalmente tenemos dentro del arquitecto, no puedo creerlo, qué mala broma hice, perdón, eso es malísimo. El último componente informacional de nuestra arquitectura de Transformers es el mecanismo de atención. ¿Qué trata de explicar o qué es lo que trae a la mesa? Es una función matemática, porque recuerden que para todos los algoritmos de aprendizaje máquina, o sea, machine learning tradicional o aprendizaje profundo, tenemos tres procesos, ¿no? Tenemos que, típicamente, y esto lo decía Pedro Domingos en el primer paper que vimos, tienes tu modelo o tu herramienta para poder mapear cómo se ve el problema, ¿no? Puedes hablar de una regresión lineal, puedes hablar de un árbol de decisiones, una regresión logística para poder valores discretos, ¿cierto? Luego existe la parte como de procesamiento o dicho de otra manera, ¿cuál va a ser el dataset con el cual vas a entrenar a tu agente inteligente y con el cual vas a poder tratar de inferir o de clasificar o de predecir cómo se ven los inputs nuevos que las nuevas observaciones que le vas a pasar a la gente, ¿no? Recordemos a Aristóteles, a Tales de Mileto, que eso fue lo que dijimos en ese momento en la presentación, que Tales de Mileto, para poder poner un ejemplo traído así desde la perspectiva filosófica, Tales de Mileto fue el primer filósofo de la historia conocida porque fue guardando un registro histórico de cada vez que habían ciertas estrellas en el firmamento y la relación que tenían con el clima, ¿no? Entonces, a partir de ahí pudo ver que había una relación entre el clima, las estrellas y qué tan buena idea era poder cosechar X sobre Y diferentes tipos de bienes, ¿no? Entonces, lo que resultó interesante es que a través de la inferencia y de guardar grandes cantidades de datos, pudo a partir de ahí volverse millonario y hasta pudo rentar unas bodegas al saber que en cierta temporada era conveniente tener acceso a esas bodegas porque podía utilizarlas para que las personas campesinas pudieran almacenar sus productos, ¿no? Entonces es lo mismo. Recordemos, de acuerdo a lo que dice Pedro Domingos, tres diferentes procesos cuando construimos algoritmos de aprendizaje automático: la selección del modelo o la representación del fenómeno que queremos predecir, inferir, clasificar. Luego el dataset o la fuente de datos para entrenar a la gente inteligente y conectarlo con el modelo. Y finalmente, ¿cuál es el mecanismo de optimización? ¿Cierto? El mecanismo de optimización de las redes de Transformers es esto que le llamamos mecanismo de atención, y lo tenemos aquí representado con una fórmula matemática. Aquí viene el encoder y viene el componente de atención, ¿no? Viene aquí un poquito una representación de lo que llamamos producto del modelo de atención y otra como gráfica para poder expresar el modelo de atención de multicabeza. Es decir, son dos diferentes algoritmos de atención, ¿cierto? Utilizan tres diferentes variables. Cada una de estas, Q, K y V, representan representan tensores, es decir, lugares donde almacenas n cantidad de valores. Puede ser uno, pueden ser 2 millones, todo almacenado en n dimensiones, ¿no? Y obviamente, pues, como pueden imaginar, uno es para el encoder y el otro es para el decoder, ¿no? Y miren, esta es la forma matemática del modelo de atención. Tienes el modelo de atención que trae tres componentes o tres variables o tres modelos o tres
tensores, justo lo dije creo que al principio, se le aplica la técnica softmax y hay una pequeña operación matemática, todo multiplicado por el valor de v, que en este caso es multiplica a q a la t entre raíz cuadrada de k subíndice k, digo de d, perdón, subíndice k, ¿no? No voy a entrar en mucho detalle, aquí viene explicado justo en esta parte cuál es el valor de cada uno de los componentes y si bien también voy a agregar más, digamos, contexto para aquellos que no sean tantos en la parte de noción y lectura matemática y pues obviamente en el espíritu de que podamos tener todos la misma información y entendamos de dónde nace este algoritmo de optimización, ¿cierto? Pero bueno, long story short, la historia hecha corta, se trata de una función de atención que mapea una consulta y un conjunto de pares llave-valor a una salida, justo lo que mencionamos cuando estábamos viendo el diagrama, ¿no? Y la atención escalar producto-punto, la figura que está a la izquierda, pues es justo este componente, que es digamos, la contraparte del decoder, ¿no? El encoder y el decoder. Y está también la atención multicabeza. Bueno, aquí viene un poquito más mathematically, digamos, porque lo que buscamos acá en la atención multicabeza es proyectar linealmente las consultas utilizando, es decir, ¿a qué nos referimos con proyectar linealmente las consultas? Lo que tratamos de hacer es, de un modelo n-dimensional, vamos a hacerle lo que llamamos reducción de dimensionalidad, aplanamos o transformamos el valor de este embebido en tal vez 2 dimensiones, 3 dimensiones menos o n dimensiones menos, y por eso es que aquí le llamamos proyectar linealmente las consultas, porque estamos utilizando lo que pues, típicamente se le llaman hash maps, ¿no? En programación. Utilizamos llaves valor para poder tratar de transformar un espacio dimensional en términos de millones a tal vez cientos de miles o miles incluso, ¿no? A dimensiones inferiores, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí dice h veces, es decir, hasta 8 veces menos. Eso es lo que hace que sea tan interesante el proceso de nuestro optimizador. Y si lo piensan, también tiene mucho sentido en términos neurobiológicos, ¿no? Nosotros cuando estamos, por ejemplo, en un hiperfoco trabajando, lo que típicamente ocurre es que dejamos de poner atención en el resto de la información que hay afuera de nosotros y estamos completamente trabajando a lo mejor en solamente la presentación, porque ya era tarde, teníamos que sacarla, ¿no? Por ejemplo, en mi caso. Y todo lo demás, como el ruido, como si sol, si ya es de día, toda esa información tal vez ya no es relevante, tal vez es información contextual que no está procesando mi cerebro, o que por lo menos mi atención está desdeñando con el objetivo de poder enfocarme en atacar el problema dado, ¿no? Entonces, esto es un poquito similar, o sea, nos enfocamos en reducir 8 veces el tamaño y de esa manera tenemos o podemos acceder a dimensiones inferiores sin perder la fidelidad de la información, ¿no? El otro bullet dentro de esta definición de la atención multicabeza es que realiza la atención escalar a punto a punto en paralelo con cada proyección. Es decir, tenemos 2 cabezas, entonces hay 2 producto punto, 2 operaciones de matrices o de tensores, dependiendo de la dimensionalidad, para cada cabeza, ¿no? Y al final lo que hace es concatenar los resultados y proyectarlos de nuevo a la dimensión D-model. Esto permite al modelo atender conjuntamente información de diferentes subespacios de representación. Me parece que aquí hay un typo. No. Aquí hay como un pequeño resumen de las 3 formas diferentes en las que se utiliza la atención multicabeza en el transformer, ¿no? Es atención codificador-decodificador, atención del codificador, autoatención del decodificador. Esto tiene que ver con la, digamos, dentro de nuestra arquitectura original, la que viene acá arriba, esta no, la de acá arriba, el multi-attention puede simplemente, digamos que es como si tuviéramos que jerarquizar, este masked multi-attention es el que determina el inicio de la operación, el final de la operación, y también puede estar, por ejemplo, pegándole directamente al multi-head, tanto del primer componente como del de la derecha, ¿no? Sí, amigo Gael, no te preocupes. Gracias por estar acá. Igual, qué chido que aprovechaste este viernes para acompañarnos.
si quieren, vamos a tratar de ir cerrando porque no me he dado cuenta que ya son 7:48 y si no hubiera sido por mi amigo Gael, me hubiera quedado aquí hasta las 9, ya me conocen. Entonces, bueno, rápidamente para poder ir ya llevarnos a las conclusiones y al final, bueno, más bien a la parte final, el proceso, la parte de entrenamiento, etcétera. Son 3 diferentes formas de utilizar la atención multicabeza en el Transformer. Decíamos autoatención del codificador, del decodificador y codificador, ¿no? O sea, el opuesto. Y rápidamente, las consultas provienen de la capa anterior del decodificador y las claves y valores de la memoria provienen de la salida del decodificador, similar a la atención de típica secuencia-secuencia. En el caso de autoatención del codificador, todas las consultas, claves y valores provienen del mismo lugar, y en este caso la salida de la capa anterior del codificador, y esto permite que cada posición atienda a todas las posiciones de la capa anterior. Y el último es autoatención del decodificador, similar a la autoatención del codificador, pero con enmascaramiento para evitar atender a posiciones futuras. Es un poquito lo que trataba de explicar con, digamos, el proceso que estamos viendo en la figura 1, ¿no? Y bueno, vamos a hablar brevemente sobre un último componente de nuestra arquitectura, que son las Feed-Forward Networks, que son posicionalmente independientes, que pues vamos a tratar de explicar ya la última parte del proceso de modelado de secuencias, ¿no? Con transformers. Tenemos, por ejemplo, 2 diferentes técnicas. Entonces, rápidamente el uso de embeddings aprendidos para convertir los tokens de entrada y salida a vectores de dimensión D-model. Y la transformación lineal final y las softmax para predecir las probabilidades del siguiente token. O sea, recuerden que el objetivo fundamental de estos modelos de transformers es predecir, como lo hace el PT, dada cierta ventana de contexto que le ofrecemos, cuál es la probabilidad de poder inferir la siguiente expresión en la secuencia, ¿no? Que es también un problema viejo de las técnicas un poquito más arcaicas de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Tienes una ventana de contexto, como el gato está sobre la mesa, o el gato sobre la mesa, tal cual, o el gato en la mesa. Y conforme, por ejemplo, abrimos nuestra ventana desde la última operación hacia atrás, incrementamos, pues obviamente, el espacio de memoria que se requiere, pero nos permite tener más información contextual para poder inferir qué es lo que va a decir la siguiente expresión, ¿no? Entonces, para eso necesitamos el embeddings y softmax, que softmax nos ayudaría a poder generar este algoritmo de predicción con one-hot encoding, como lo vimos en la sesión pasada, ¿no? Y algo importante es que el comportamiento de la matriz de pesos, recuerda que cuando hablamos de matriz de pesos estamos hablando del dataset, bueno, del dataset ya ingestado y en conjunto con el modelo que nos permite tratar de entender cierta coherencia o cierto sentido de veracidad de lo que estamos tratando de predecir o clasificar, ¿no? Entonces, dice el comportamiento de la matriz de pesos entre las 2 capas de embedding y la transformación lineal pre-softmax. Y la multiplicación de los pesos de embedding por, ya saben, la raíz cuadrada de D-model, ¿no? Creo que ya, justo ya estamos por terminar. La última parte de los componentes de esta red neuronal o de esta arquitectura de Feed-Forward Networks es la codificación posicional. Recordemos que esto lo hace el multi-head, ¿no? El mecanismo de atención multi-head, que es como que el maestro y el que determina tanto el principio como el final y el orden secuencial de las expresiones del lenguaje natural que estamos tratando de inferir. Entonces dice, la necesidad de codificación posicional, ya que el modelo no tiene recurrencia ni convolución y necesita comprender el orden de la secuencia. La intuición de utilizar, o sea, lo que trae sobre la mesa esta arquitectura feed-forward es que nos da una intuición de usar diferentes frecuencias y la hipótesis sobre el aprendizaje para atender por posiciones relativas y la experimentación con embeddings posicionales aprendidos y los resultados casi idénticos obtenidos. Y ya para ir cerrando, ¿qué fue lo que utilizaron en el dataset? ¿Cuál es el dataset de entrenamiento y las características de cómputo de nuestro dataset? Pues el conjunto de datos, se llama WMT 2014, de inglés-alemán, son más o menos 4.5 millones de pares de oraciones, y de inglés a francés, con 36 millones de oraciones. Se aplicó una técnica de tokenización
que fue codificación por pares de bytes, Bit Pair Encoding se llama, el BPE se le denomina, para alemán e inglés, en un vocabulario compartido de 37,000 tokens. ¿Para qué se usa la tokenización? Perdón, es básicamente para poder reducir el espacio de búsqueda, ¿no? Por supuesto que pues nos funcionan 4.5 millones de operaciones perfectamente bien, de oraciones, pero obviamente poder construir un dataset o alimentar un algoritmo o un modelo con 4.5 millones de operaciones es mucho más costoso que hacerlo con solamente 37,000 tokens, ¿no? Entonces, lo que ahí se utilizó fue la típica técnica de tokenización del lenguaje, procesamiento de lenguaje natural, para poder guardar, digamos, un valor X sobre dos diferentes expresiones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, estos 37,000 tokens, mostrarlos en un embebido en 3 dimensiones y poder calcular con una nueva capa de información que el usuario ingesta, cuál es el potencial resultado o cuál es el porcentaje de probabilidad de que ocurra tal expresión sobre otra, ¿no? En un embebido, o sea, en una proyección tridimensional. Y en el caso de francés-inglés se utilizó WordPiece, que nos dio más o menos 32,000 tokens. Es decir, pasamos de 4.5 millones de pares de oraciones del inglés-alemán a 37,000 tokens, y también de francés e inglés un vocabulario de 32,000 palabras. O sea, hicimos una reducción como de 10x, más o menos, tal vez, o incluso más. Entonces eso pues, obviamente tiene mucho impacto, tanto en el dataset que vamos a utilizar para entrenar, como pues también si se mantiene la misma fidelidad informacional, pues va a mantener la misma precisión o va a ser disminuida por muy poquito, ¿no? Ahora el batching, es decir, ¿cuál es la técnica para poder crear lotes de diferentes datasets? Pues se agrupó por longitud de secuencia aproximada, es decir, más o menos 25,000 tokens de origen y destino por lote. Y aquí es la parte interesante, les decía que aquí se utilizó el mismo poder computacional o la misma GPU que DeepSeek, y en particular DeepSeek se volvió muy popular y está súper de moda porque, ya saben, es este modelo de una empresa pequeñita china que, a diferencia de OpenAI, utilizó estos modelos que son los P100, que son, ahorita los más modernos son los H800. Es decir, están mucho más viejos estos GPUs, ¿no? Y nada más se utilizaron 8. Ahora, para el modelo base, perdonen, se utilizaron 100,000 pasos, es decir, 100,000 operaciones de entrenamiento y prueba y error, ¿no? Porque cada vez que se hace un paso, digamos, hay un coeficiente de aprendizaje que adquiere la red neuronal y entonces se mejora. Y cada vez que hay un paso, pues de manera exponencial va incrementando la capacidad de aprender diferentes cosas. Y en este particularmente modelo base se hizo por 12 horas y cada paso tomó casi medio segundo, ¿no? El modelo grande, que es de un tamaño mucho, o sea, superior, se utilizaron 3 veces, digamos, las épocas, tres veces más épocas que en el modelo base, y se hizo por 3.5 días cada paso por segundo. Eso ya pues nos representó casi 4 días. Imagínense tener una computadora encendida para que vaya para entrenar nuestro dataset por 4 días completos. Es bastante robusto, ¿no? O sea, son muchas operaciones. Pero importante, ¿cuál fue el algoritmo de optimización? Se utilizó Adam con 3 variables, beta 1, beta 2 y epsilon, ¿no? Aquí aparecen las 3 expresiones matemáticas. Si quieren saber un poquito exactamente cuáles fueron los coeficientes para cada una de las variables, lo pueden ver en el paper sin problema. Y cuál es el learning rate, justo del cual hablaba, ¿no? Viene en la ecuación 3, no, de hecho no la vimos, si quieren la podemos ver rápidamente, porque creo que nada más vimos la ecuación del algoritmo de aprendizaje. No, perdón, del algoritmo de optimización, ¿no? Que aquí está el algoritmo de atención. Entonces, esa es la fórmula 1. Vamos a buscar la fórmula 2. Aquí viene, miren, la definición del modelo de atención multicabeza. Y abajo seguramente tenemos, no, esta sigue siendo la 2. Y esta es la fórmula de la Feed-Forward Network con una variable de peso X, ¿no? Pero eso no es lo que estamos buscando.
tampoco ahí está. Aquí está. Este es el learning rate, ¿no? Esta es la ecuación. Es básicamente learning rate igual a la dimensionalidad de mi dataset con de nuestro modelo, o sea, la dimensión de nuestro modelo a la menos 0.5, o sea, a la 1 entre 2, que multiplica, esto es multiplicación, aquí viene un punto K, del valor mínimo por el número de pasos igual a la 1 a un medio, número de pasos por, ok, también esto es importantísimo, se utiliza algo que se le llama warm-up steps, que son 4000, ¿no? Aquí. Es decir, primero se le dio una especie como de calentamiento a esta red neuronal para que de alguna manera tuviera mejor precisión, supongo, ¿no? Ya estamos por terminar, ya nos falta un minutito más. Entonces, hablemos ya de los resultados. Lo valioso de este paper, como bien lo saben, es que Google no usó para productos de usuario final estos algoritmos, fue OpenAI. Hasta el 2018, si no me equivoco, que lo que hicieron fue capitalizar de esta literatura científica y ellos construyeron diferentes arquitecturas que ellos le llamaron, creo que era Generative Pre-Trained Transformer, es decir, el mismo Transformer, pero con una particularidad de tener preentrenamiento, digamos, ¿no? Que es lo que hace que hoy, por ejemplo, tengamos estos modelos tan funcionales como Gemini o como ChatGPT for Omni. La versión 1 se lanzó como por el 2018 y conforme fue pasando el tiempo, se fue lanzando con cada año casi diferentes versiones hasta que ya yo lo que diría es que pues obviamente tiene un impacto en la vida moderna porque todos los lenguajes de modelos largos, los LLMs que están súper de moda, para programar, para poder hacer diferentes soluciones, todos ellos están basados en esta misma arquitectura, ¿no? Pero es muy curioso cómo Google no tomó ventaja en un principio de esto. Ellos publicaron esta literatura y ahí se quedó por mucho tiempo. Ellos siguieron haciendo otras cosas, por ejemplo, otros papers que publicaron fue Lambda, fue BERT, diferentes soluciones, pero el modelo de Transformers nunca despegó internamente dentro de Google hasta que ChatGPT capitalizó esto y se dieron cuenta que podían también monetizar y tener una solución. Que hoy, por ejemplo, la específica, digamos, el documento técnico de ChatGPT for Omni, que se lanzó hace ya un año, tampoco es que sea tan nuevo, hablan de que tiene un coeficiente intelectual de 170. Es decir, cualquier respuesta que tú le pidas con la versión Pro, la que te cuesta $20, puede que responda mucho mejor que la persona más inteligente que tú conoces por acá, ¿no? En tu red de conocidos. Entonces, a menos que, bueno, seas un doctor en neurociencia, un doctor en machine learning, que seguramente estás rodeado de gente con ese nivel de coeficiente intelectual, pero para los mortales como yo, potencialmente ChatGPT for Omni responde con una mejor precisión y con algo que está basado en la evidencia. Obviamente puede equivocarse, alucina, pero por lo general 9 de cada 10 respuestas tienen una muy buena tasa de eficiencia y lo responden en muy poco tiempo y lo hacen muy bien, ¿no? Y cada vez lo hacen mejor, que esa es justo la ley de los retornos exponenciales, que es muy importante también tener en cuenta. Entonces, bueno, rápidamente de los resultados, la traducción automática, la tabla 2 muestra que las puntuaciones Blue, esto es un benchmark que era popular, creo que todavía sigue siendo popular, y justo ellos lanzaron este paper y rompió o se volvió estado del arte cuando se lanzó. Y bueno, dicen que los costos de entrenamiento en comparación con otros modelos de vanguardia, es decir, fue state of the art en ese momento, ¿no? La puntuación Blue de última generación de 28.4 en el dataset que mencionan de inglés-alemán, de 4.5 millones de expresiones, es superado, ¿no? O sea, rompió este benchmark, incluso a los modelos de ensamble, en más de 2 Blue. Si quieren, ahorita les muestro la tabla para poder expresar rápidamente cuáles son y en qué porcentaje es superior a los modelos insignia en ese momento. Y dice, el modelo Transformer base también superó los mejores modelos publicados anteriormente en la fracción del costo del entrenamiento. Miren, vamos a ir rápidamente acá. Es ya la última parte de este paper, de hecho. Miren, aquí viene. Dice, tabla 2. El Transformer
llega a tener mejor Blue scores que los modelos previos que han estado del arte en el dataset inglés-alemán y de inglés a francés, que es, así se llama el dataset, News Test 2014, con a una fracción del costo de entrenamiento. Podemos ver aquí cómo está ByteNet, por ejemplo, que te da una tasa de eficiencia del 23.75. Todos estos son modelos que otros equipos estuvieron construyendo, obviamente, ¿no? Aquí está Moe. No sé si Moe se refiere a mezcla de expertos. Potencialmente sí, pero no estoy muy seguro. Aquí está Convolution Sequence to Sequence, que es la que vimos hace rato, de la cual pusimos en la presentación. Y podemos ver que te tienen una precisión, la verdad, bastante, pues no está tan buena, ¿no? O sea, que te responda 25% de las veces de manera eficiente está un poco maluca, ¿no? Mientras que, por ejemplo, aquí podemos ver que el modelo base de Transformers, solo porque tiene una arquitectura novedosa y algunas técnicas de optimización algorítmica, lo hace mejor. En el BIG lo hace superior, de una manera superior, pero por mucho, a todos los modelos que eran valiosos en ese momento, ¿no? Y lo mismo con, bueno, esta es como la métrica que les decía. En este caso, si buscan Blue, seguramente es un benchmark para poder saber qué tan bien lo hace en Machine Translation, ¿no? Es una métrica que seguramente ya es estándar en la industria. Y también estamos viendo el costo de entrenamiento. Recuerden que el costo de entrenamiento se refiere a cuánto tiempo de procesador requiere. Por eso es que tenemos estos valores como lo vemos acá, pero siguen siendo inferiores a lo que vemos de este lado, ¿no? 8 por 10 a la 20 y aquí tenemos 3.3 por 10 a la 18, o sea, es como un 30%, como un 60% inferior, ¿no? Es una brutalidad, es una locura. Viene aquí justo, ¿no? Miren, aquí habla de 2.0 Blue, estableciendo un nuevo estado del arte de 28.4. Aquí lo tenemos. La nueva puntuación Blue de última generación, de un solo modelo de 41.8 en el dataset WMT 2014 con el modelo grande y a menos de un cuarto del costo. Me equivoqué, no era un 30%, un 60%, un 75%. Es una locura del costo de entrenamiento del mejor modelo individual anterior. Es muy importante notar que el 41% mencionado más adelante podrá ser una evaluación de etapa ligeramente diferente. Y la configuración de inferencia, ¿no? Búsqueda por AS, eso se llama Beam Search, si no me equivoco. El tamaño del beam es igual a 4 y el alfa de penalización es de 0.6 por mediado de los últimos puntos de control. Y ya terminamos. Perdón que me extendí. Estuvo muy locochón, pero es momento de pasar a preguntas y respuestas. Les puedo también agregar las conclusiones de la presentación hacia el final para que las revisen, pero quería irme lo más cortito posible también para que aprovechen este fin de semana, se la pasan bien, justo en preludio a nuestra sesión en persona del miércoles, ¿no? Y como les mencionaba, recordar que el jueves tenemos otra vez el AI Study Jam, 2 sesiones de 6:30 a 7:30, una. La que sigue es de 7:30 a 8:30. Y el jueves igual tomamos otro tiempito para ver Long Short Term Memory, el paper. Y el sábado nos vemos. Mañana tenemos 2 sesiones en conjunto, pero también el próximo sábado, en 2 sábados, una sola sesión para ya irnos todos de manera secuencial y ordenada hacia las sesiones que correspondan, ¿no? Entonces, en todo caso, vamos a tener la sesión 3 y 4 mañana de matemáticas para Machine Learning, el jueves la 3 y 4 de AI Study Jam, el viernes la sesión 5 y el sábado la sesión 5. Entonces, seguramente ya para la próxima semana vamos a tener casi todas ya vamos a tener 6 sesiones de papers y 6 sesiones de cada uno de los clubes de estudio, ¿no? Pero bueno, aprovechar para agradecer que se quedaron aquí, siendo muy poquitos los que empezamos y muchos menos los que terminamos, pero gracias acá a todos por quedarse. Veo por aquí a George, a Sergio, Zaira, Vero. Muchas gracias por el tiempo, por aprovechar su fin de semana nerdeando conmigo y capitalizando de este tipo de oportunidades, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, chicas y chicos? ¿Hasta acá?
Muy bien, pues ese silencio, esa falta de sonido se va a tomar como un ok. Ah, súper, Vero, muchas gracias por confirmar que todo chido. Buenísimo, gracias. Buenísimo, pues solamente me queda entonces agradecer a nombre del Google Developer Group de la Ciudad de México por su tiempo, su paciencia y su energía, interés, su atención, tal cual como en el paper. Ojalá que haya tenido buena sesión y, buenísimo, Sergio, qué bueno que te gustó, hermano. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto y con mucho coeficiente de nerdiness para ustedes, para todas y todos. Entonces, nos pone felices que estén teniendo buena sesión. No, con mucho gusto para servirles, querida Zaira, querida Vero, estamos en contacto. Tengan muy buena noche, Jorge, Sergio, Zaira y Vero. Hasta la próxima sesión. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Y el día de mañana, recuerden que tenemos la continuación del grupo de matemáticas. Pasen chido. Bye.